El mensaje de hoy se titula La iglesia, su gente, su descripción y su doctrina. Esa va a ser la palabra de hoy. Y el pasaje es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15. Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Claramente se puede ver desde el inicio que Pablo está hablando de conductas. Aquí habla de la conducta cristiana. Te escribo esto, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La vida cristiana es una experiencia, pero también es una práctica. La vida cristiana es una fe, pero también es una fe que se muestra, que los demás pueden ver. No está separada una parte de la otra. Y aquí Pablo dice que de entradita está diciendo cómo debemos de conducirnos. Pero ¿cómo debemos de conducirnos? Nuestras relaciones deben de ir en 3 direcciones. Número 1, nuestra relación con Dios, a través de las disciplinas espirituales, a través de nuestras devociones, etc. Pero también tiene que ver nuestra conducta con la relación entre los mismos del pueblo de Dios, los que conformamos la familia de Dios. Nosotros tenemos que ser excelentes en nuestras relaciones fraternas entre nosotros. No puede ser que entre nosotros hayan desavenencias, mucho menos conflictos. Que las desavenencias son imposibles de evitarlas, pero los conflictos sí los podemos evitar. Manejar estas cosas como hermanos que somos. Y tercero, nuestras relaciones tienen que verse con la gente que no es de la iglesia, con las personas que no son cristianas. Tener un buen testimonio con ellos. Así que una iglesia es un cuerpo de personas amigas de Dios, amigas entre sí y amigas con el resto de la comunidad. Esa es la gente de la iglesia. Segundo, la iglesia y su descripción, dice el versículo 15. Aquí está hablando, muestra Pablo unas palabras bien interesantes. Dice aquí, la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La casa aquí no se está refiriendo necesariamente a un edificio, a una estructura, sino que la casa aquí es la familia, pues, la familia de Dios. La iglesia debe ser una familia que está centrada en Dios, centrada en Cristo, y como hijos de Dios que somos, tenemos que tratarnos como hermanos. Alguien dijo, sin ser un grupo de hermanos, no hay iglesia. Es decir que si nosotros no tenemos buenas relaciones entre nosotros, pues no somos parte de la iglesia del Señor. Y alguien más dijo estas palabras: el amor de Dios solo existe donde hay amor fraternal. Si no hay amor entre nosotros, no está Dios ahí con nosotros. Dijo Juan dijo, Dios es amor. Y otras palabras que registra es que en esto conocerán que son mis discípulos. Bueno, eso lo dijo Cristo, ¿verdad? En que se aman los unos a los otros. Juan lo que dijo fue, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces estamos aquí para tratarnos como familia de Dios, como hermanos. Y luego dice Pablo aquí que la iglesia es la asamblea del Dios viviente. Asamblea. Dice que es la casa del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente. La palabra iglesia se puede traducir como asamblea, y una asamblea eran las personas que eran convocadas. Por ejemplo, podemos hablar de una asamblea política. Cuando se convoca a las personas para una asamblea política, cuando están ahí todos los que llegan, porque no todos llegan, pero los que llegan, esos son los que forman la asamblea. Ahora, la asamblea de Dios, la iglesia de Dios, son esas personas que han aceptado la convocatoria de Dios para salir del mundo y reunirse en un solo pueblo. Y esos que han sido convocados, dígase, esas personas que han
creído en Jesucristo como su Salvador, que han hecho un pacto con Dios, que han renunciado al mundo y lo han recibido como su Salvador y Señor, ellos son los que han sido convocados. Y los que aceptan esa convocatoria, entonces ellos son la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué viviente? Porque en Éfeso resulta que había un templo muy famoso, muy lujoso, que fue edificado para la diosa Diana de los Efesios. La diosa Diana pues era una estatua, ¿verdad? Un dios muerto, pero en el libro de los Hechos dice que los efesios decían, grande es Diana de los Efesios. Al punto que esa diosa era tan adorada, era tan venerada, pero era una imagen esculpida tal vez en oro o lo que fuera, por muy caro que fuera el material. Entonces era una estatua. Entonces Pablo dice que la iglesia de Cristo es la iglesia del Dios viviente. No estamos siguiendo a una estatua, ni estamos siguiendo a algo histórico que ya no existe hoy, ni a un líder que fue muy fuerte antes, pero que ya no existe porque está muerto. No, el de nosotros resucitó y es el Dios viviente, la iglesia del Dios viviente. Al contrario de la diosa que estaba ahí de los Efesios, que también le decían la diosa Afrodita, que era un dios muerto, aunque era muy venerado. Ahora pasa a decir Pablo que la iglesia es la columna de la verdad. La columna era algo muy conocido por los efesios. Por ejemplo, el templo a la diosa Diana o a la Afrodita que estaba en Éfeso, y que por cierto llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo, tenía 127 columnas. Y las columnas dicen que eran diferentes, algunas eran de oro, otras eran de plata, qué sé yo, con piedras incrustadas, porque fue el regalo de 127 reyes. Entonces 127 reyes regalaron una columna cada uno para edificar el gran templo. Entonces la columna servía más que todo para exhibición, para exhibir. Hay muchos lugares donde hay columnas muy altas y en la punta de la columna, hasta allá arriba, hay la estatua de un hombre. Aquí en los Estados Unidos hay muchas de ellas. Hay columnas en donde tienen, qué sé yo, arriba a Lincoln, o en todos los países hay héroes nacionales que les han puesto una columna y arriba han colocado el personaje. Entonces la columna en este sentido era muy conocida porque exhibía el templo de la diosa de los Efesios. Y la columna es más que todo aquí algo que exhibe. Ahora, ¿en qué sentido la iglesia es la columna entonces? ¿Qué es lo que exhibe? Bueno, exhibe un hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo. Y también exhibe lo que es la palabra de Dios, porque dice que es la columna de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad, 2 cosas. Número 1, la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la verdad es Jesucristo. Pero también Cristo, cuando oró al Padre por sus discípulos, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces la verdad es Cristo. La verdad es la palabra que da testimonio acerca de la verdad sublime que es Cristo. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia tiene que exhibir a ese nombre. Está aquí para exhibir a Cristo Jesús. No estamos aquí para exhibirnos nosotros, ni aparecemos en estas pantallas para que nos admiren a nosotros. Bueno fuera que no hubiera nadie al frente, pero alguien tiene que estar al frente, pero no para exhibirnos nosotros, sino para exhibir a Cristo, para que la gente conozca a Cristo, porque Él es el Rey, Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y también para exhibir su palabra, es decir, para proclamarla, para que la gente desde lejos, ¿verdad?, pueda darse cuenta dónde está Cristo representado y dónde está su palabra. Entonces la columna no era tanto sostén como era una exhibición, pero luego Pablo dice que es baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Es una fortaleza, es un cimiento, un fundamento. Baluarte es el sostén mismo del edificio. De esa cuenta quiere decir que los cristianos forman parte del cimiento, del fundamento. El fundamento es Cristo, pero sobre él, dijo Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. Y Pedro dice que todos nosotros somos piedras vivas en el edificio de Dios. Nosotros estamos aquí
la fortaleza, el baluarte, servía para defender al edificio del enemigo. Si iba a entrar ahí, le iba a costar entrar mucho al enemigo. Nosotros estamos aquí, dijo Pablo a los filipenses, para defensa y confirmación del evangelio. Estamos para exhibir a Cristo y su palabra, y estamos para defender la verdad. Estamos aquí para hacer la fortaleza después de Cristo, la fortaleza de la iglesia. ¿Es usted así? ¿Es usted gente de Dios? ¿Es usted una persona que exhibe con su testimonio el nombre de Cristo? ¿Es usted una persona que con su boca da testimonio de su palabra? ¿Es usted una persona en la iglesia que es una fortaleza, es un sostén, es una barrera para que el enemigo y sus artimañas no puedan entrar a la iglesia? Y en tercer lugar, el apóstol Pablo habla de la iglesia y su doctrina, o la iglesia y su gloriosa verdad. Y menciona él 6 cosas maravillosas que Dios ha hecho y que es nuestro credo. Dice el verso 16, habla de el indiscutible y grande misterio de la piedad. Misterio quiere decir una cosa que estaba escondida, una cosa que no se puede explicar. Y va a ver usted que este es un misterio tremendo. Primero dice, este es el misterio de la piedad, o sea, de nuestra devoción. Dios fue manifestado en carne. Mire, este es un misterio. Cómo un Dios tan grande, tan excelso, tan inmensamente imposible de la mente humana. Alguien dijo, solamente una mente infinita puede entender a un Dios infinito. ¿Cómo es posible que ese Dios tan grande, que dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden sostener, ni el espacio lo puede contener, es decir, que es más grande que el espacio, ese Dios se hiciera un niño? Como que el templo desde donde estamos nosotros, un templo grande o pequeño, lo pudiéramos meter en una caja de fósforos. Eso es imposible, ¿verdad? Pero Dios cupo ahí. Dios, siendo Dios todopoderoso, se hizo un niño, se hizo carne para venir a ser nuestro sustituto, vivir una vida perfecta, una vida santa, obedecer la ley de Dios, ir a la cruz del Calvario, morir en vez de nosotros, ir a la tumba y resucitar al tercer día y estar a la diestra intercediendo por nosotros. Es un gran misterio. Dios fue manifestado en carne. Luego dice que fue justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo demostró que Jesucristo era lo que Él dijo que era. Usted sabrá, al Señor Jesucristo, lo maltrataron, lo escupieron, le mesaron la barba, lo trataron de endemoniado, de loco, y cuántas cosas no dijeron de Él. Y luego lo llevan a la cruz del Calvario a morir. A una cruz solamente iba un delincuente, y el Señor fue a la cruz por juicios falsos que le hicieron. Era como para creer, no, pues ese era un delincuente. Sin embargo, el Espíritu Santo lo vindicó, quiere decir, lo justificó, lo dejó en claro de que Jesucristo no era un delincuente, de que Jesucristo era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Y si murió así de esa manera es porque Él murió la muerte que nosotros deberíamos de morir para que tuviéramos acceso al Padre y Dios pueda justamente podernos perdonar a pesar de haber desobedecido su ley. Y dejó caer todo el peso que tenía que caer sobre el pecador, sobre alguien, y cayó sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego dice que fue visto de los ángeles. El ministerio angelical ha estado por siempre desde el cielo con Dios y allá Él era adorado. Dejó ese ministerio angelical por venir a la tierra, pero los ángeles se vinieron con Él. Recuerde usted que cuando Cristo iba a nacer y un personaje fue y le dio el aviso a María de que iba a nacer Jesucristo. ¿Quién fue el personaje que le habló a Él? Un ángel. Cuando nació, ¿quiénes le cantaron? ¿Quiénes fueron los que cantaron? Gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para con los hombres. Dice la Biblia que fue un coro de ángeles. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en sus momentos duros en la tentación, ¿quién le fue a fortalecer? Dice que fue un ángel. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿quiénes estaban ahí en la tumba? Unos ángeles. Y cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, dice la palabra de Dios que los apóstoles se quedaron ahí viendo hacia arriba y se aparecieron 2 ángeles que le dijeron, ¿por qué estás mirando
hacia arriba? ¿Por qué están mirando hacia arriba? Ese Jesús así como se va a venir. Es decir, los ángeles estaban en el cielo con él, lo acompañaron en su tour, ¿verdad?, por la tierra, y otra vez lo recibieron allá. Y allá el Señor, dice en Apocalipsis 5, que millones y millones de ángeles le adoran y dicen santo, santo, santo al Padre y al que está sentado junto a él, que es el Cordero. Luego dice que fue predicado a los gentiles. Los judíos pensaban que el evangelio era solo para ellos, pero el Señor dijo que este evangelio debería ser predicado en todo el mundo, todo el pueblo que no era judío. Y Pablo dice que fue predicado a los gentiles. El evangelio llegó a las personas más hundidas en el pecado, las personas más despreciables, más despreciadas. Llegó el evangelio a todos ellos. Y para el año 60, 70 por ahí, se dice que el evangelio ya había tocado todo el mundo habitado. Y luego dice que fue creído en el mundo. Todas aquellas personas que recibieron la noticia fuera de Israel, hasta aquí donde estamos nosotros ahora, Pablo dice, ese es el gran misterio, que fue creído en el mundo. Algunos creyeron, otros no, para su desgracia, pero fue creído en el mundo y recibido en gloria. Él empezó su ministerio en el cielo y terminó su ministerio en el cielo. Y desde ahí, aquí no habla acerca de su segunda venida, pero nosotros creemos, de acuerdo a la palabra, que ese Jesús, así como se fue, va a regresar. Entonces, nosotros somos llamados a tener un buen comportamiento con Dios, con los hermanos de la iglesia y con las personas que no son cristianas allá afuera, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, donde sea. Hemos sido llamados a tener un buen comportamiento entre nosotros y también con las personas que no son cristianas. Segundo, somos personas con cierta descripción. Somos familia de Dios, porque somos hermanos. Somos la asamblea, los que Dios ha convocado y que le hemos recibido como nuestro Salvador. Formamos su iglesia, su asamblea. Y estamos aquí con el propósito de exhibir, como columnas, exhibir el nombre de Cristo y exhibir la palabra, que es la verdad, y para hacer fortaleza y defensa del evangelio. Somos así nosotros, y luego somos depositarios de la gloriosa verdad, del gran misterio de la piedad, que Dios se hizo carne en Jesucristo por nosotros, fue vindicado, justificado por el Espíritu. El Espíritu dijo que Jesús fue lo que dijo ser, fue visto por los ángeles, fue predicado al mundo, es decir, Cristo es para todos, fue creído en el mundo. El Señor ha recibido a todos aquellos que han creído en Él. El que a mí viene no le echo fuera. Ya creyó usted en el Señor. Nadie está desahuciado de la gracia. Y finalmente Jesucristo ascendió a los cielos, está a la diestra y desde ahí le estamos ahora esperando. ¿Es usted de la gente de Dios? ¿Es usted de una persona de buen comportamiento? ¿Es usted una persona que cree de veras en esta doctrina cristiana y está para defenderla con su testimonio, con su vida? ¿Estamos en eso? Le he hablado hoy entonces de la iglesia del Señor. ¿Quién es su gente? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su descripción? ¿Y cuál es su credo? Espero que seamos así. Esos son los hijos de Dios. Que nosotros seamos parte de esa convocatoria, de esa iglesia, y que sepamos representar muy bien al Señor Jesucristo y su palabra en esta tierra. Buenos cristianos, buenos vecinos, buenos prójimos con las demás personas que no conocen al Señor, y buenos representantes de la obra del Señor. ¿Somos así? Espero que sí. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esa gente que tú quieres tener en la tierra, ser parte de ese remanente. Ayúdanos, Padre Santo, para ser así como lo que tu palabra nos describe, columnas, baluartes de la verdad. Y luego, Señor, que estemos claros en nuestra doctrina, en lo que creemos, y no solamente la creamos, la divulgamos, pero también la defendemos. En el nombre de Jesús.